Empezamos la Eso es lo que grabación. vamos a trabajar. Muy buenas noches. Sí, señor, vamos a trabajar esta noche y mañana. Es un poquito largo, vamos a empezar entonces explicándolo. Ya de pronto nos retrocedemos un poquito, de pronto los compañeros que no vieron clase conmigo el semestre pasado, los que sí vieron, ya tratamos más o menos este tema de manera más práctica. Y lo volvemos a retomar acá, pero de una manera integrada, donde vamos a ver cómo el presupuesto de sus inicios, más esos registros que usted hace en la contabilización, cómo es ese proceso de ejecución presupuestal y cómo se lleva tanto en la parte presupuestal, que es un sistema de caja, usted registra lo que verdaderamente va, se podría decir un sistema de caja, y la parte contable, que utiliza un sistema de causación, por ser contabilidad, que restar las obligaciones. Entonces, cómo se entremezclan esas dos partes y cómo vamos a ver que para lo que para usted es un gasto, acá puede ser una inversión, lo mismo que la ejecución de un rubro, como al momento del pago tenemos que afectarlos por el total y no por el netamente pagado, como se hace en la contabilidad, que se hacen los descuentos. Entonces vamos a compartirle aquí la pantalla. Ya ustedes tienen el material, si alguno lo va descargando, lo va observando. Tengo que más trabajo, por eso lo hice por partes, porque en Excel se bloquea. Ya nos ha pasado, yo sé que con ustedes ha pasado que sería más fácil de pronto presentarlo en Excel, pero se bloquea. Hagamos un recuento. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profesor. Hagamos un recuento entonces para este léxico que estamos trabajando con respecto al presupuesto. Recordemos entonces, de pronto ya recordé, de pronto ya ustedes lo vieron, pero los que no lo han visto, tenemos que entonces ¿qué es un CDP en una entidad pública? Yo sé que algunos que trabajan en entidad pública ya tienen es un algor que se maneja. ¿Qué es un CDP? CDP es un certificado de disponibilidad presupuestal, el cual dice ahí, valga la redundancia, se certifica la cantidad de dinero que hay por un rubro específico para comprometer. Un CDP es un certificado de que en este rubro hay esa cantidad de dinero específica para que usted contrate, para que usted compre, para que usted pague un servicio, etcétera. Entonces de ahí parte, en las entidades públicas, todo se maneja a través del presupuesto, a excepción de registros contables como son depreciaciones, ajustes, etcétera, que ya no mueven presupuesto, pero todo lo que tenga que ver contra un pago tiene que estar amparado bajo el presupuesto de esa entidad. Y amparado es con un certificado. Si usted va a trabajar, a laborar, tiene que tener un certificado que le ampare su contrato para que usted después del CDP pueda meter el CRP y pueda hacer su respectivo cobro. Si usted empieza a trabajar y ni siquiera tiene un CDP, ese contrato puede ser, no se lo pueden cancelar seguramente porque no va a tener una disponibilidad que le ampare contra qué recursos se le va a pagar su labor. Entonces, por lo importante, los que no, ustedes lo primero que tienen que preguntar si una entidad, mire que va a contratar, sí, ¿dónde está mi CDP? CDP es para todo, para la nómina,
para el pago de prestaciones, para el pago de viáticos, para el pago de compra de equipo, para el pago de contratos de obra, para el pago de compra de vehículos, etcétera. Todo tiene que estar amparado por un CDP. Lo mismo que el registro. ¿Qué es el registro? El registro es un certificado de registro presupuestal, conocido como CRP o RP, que es el registro presupuestal. Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que de esta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor, el plazo de las prestaciones a que haya lugar. E incluso, y por eso se dice, tiene un compromiso, el CDP no tiene nombre, el CDP sale sin nombre específico, pero el CRP ya le dan un nombre específico, es para usted, Ángel Ortega, Juan Pérez, etcétera. Y el rubro específico, el valor, eso le va a servir a usted para iniciar su proceso cuando vaya a hacer la cuenta de cobro, anexando una serie de documentos que le piden. Por ejemplo, si usted prestó un contrato por honorarios, le van a pedir la certificación de su supervisor. ¿Dónde prestó el servicio? Lo presté en contabilidad, entonces el contador de la entidad le tiene que ser, no, lo presté en tesorería, el tesorero, no, lo presté en jurídica, el jurídico, no, lo presté en impuestos, el jefe de impuestos, quien haga sus veces, perdón, o el secretario de Hacienda. Total, tiene que haber un interventor que le certifique esa actividad. Luego viene si usted está obligado a facturar o no, si está obligado, coloca la factura, si no, pues una cuenta de cobro, es un documento equivalente a la factura. El pago de su seguridad social, que tiene que ser mínimo por el 40% del valor de su mensualidad, es decir, que si usted gana 4 millones de pesos, lo mínimo que usted puede cotizar en salud y pensión y riesgo laboral es por 160.000 pesos, que es el 40% de 4 millones. 4 por 4, 16, serían 1.600.000. Si su contrato es de 5 millones, lo mínimo que usted debe cotizar es 2 millones, mínimo. Pero usted dice, no señor, yo quiero cotizar por los 5 millones, perfectamente, o por más, por 10 millones. No, lo único que la norma le impide es que cotice por menos del valor que está realizando su labor. Eso para las personas naturales. Las personas jurídicas que tienen su personal a cargo deben de aportar entonces la planilla. Profe, una pregunta, ¿Sí? ¿qué beneficio tiene cuando usted cotiza por mayor del costo que debía cotizar? En la pensión, se le va a reflejar en la pensión o una incapacidad. Por ejemplo, si ¿Pero usted, que menos se da o que cumpla todos los requisitos? no, tiene que cumplir todos los requisitos. Por ejemplo, si usted quiere pensionarse con una pensión alta, usted entre más cotice en la pensión, tiene que se pensionaría con una pensión más alta, sobre todo si está en el Seguro Social. Pero Ajá. cotizar por pensión también, para que sea válido, tiene que haber cotizado lo mismo por salud. Entonces, si usted va a cotizar, quiere que su pensión sea alta, yo voy a cotizar sobre 10 millones. 10 millones, usted pagaría, y si es independiente, usted tocaría pagar el 12.5 de salud. Estamos hablando de 1.250.000, 1.500.000, perdón. No, 1.012.5, no, de 1.250.000, sí, en salud. En pensión es 16% de 1.600.000. Y si es que usted quiere cotizar, pero si está trabajando en una empresa y la ARL, la administradora de riesgo laboral, la mínima es el 0.522 de acuerdo al riesgo que usted tenga. Entonces estamos hablando de ahí que es oneroso. Por todo tiene que usar la misma base. Por el término que usted vaya a cumplir su pensión, para que pueda pensionarse más o menos con el 75, 66% de los 10 millones. Una pensión de 6 millones y pico en el promedio de los últimos 10 años. O sea que muchos esperan, entonces cotizan un poquitico y en los últimos 2 años empiezan a cotizar más. Bueno, Ah, ya, entonces, pero yo sé que tenía que le rebajaban algo de la edad o de lo que teníamos que no, cumplir en las horas. si es un Igual. régimen privado, de pronto se pensiona con menor edad, pero recuerden que en el régimen privado es lo que usted ahorra, es como un ahorro. Recuerden, Exactamente para eso, es un ahorro.
Pero en lo público es más, porque le dan en la Colpensiones le dan más que en lo privado. Sí, mucha gente a veces no tiene la edad, pero sí tiene, o no tiene la edad, pero tiene el tiempo, o tiene ya lo cotizado y no tiene la edad, total que va a la administradora, negocia y le devuelve, bueno, le vamos a dar 200 millones y no tiene pensión. Muchas personas firman, recoge esos 200 millones de pesos y lo invierte. ¿Por qué lo tiene que invertir? Porque ese va a ser su pensión de vejez. Recuerde que cuando ya estamos viejos, ya la vida se nos hace más difícil y un viejo pobre es un viejito Nadie que lo quiere. nadie lo quiere y lo ponen por allá en el Profe, un el viejo pobre es patio, un pobre viejo. o en el asilo. Es mejor Un ser un viejo. pobre viejo que un viejo pobre. Eh, En el asilo sí lo aceptan. En el asilo también hay unos recursos a veces que hay que donar. E incluso en otras grandes ciudades, mira, personas como es, cotizan en unos asilos especiales que hay, por ejemplo, en Bogotá. Te cotizan unos asilos, se podría hacer asilos 5 estrellas. Te va cotizando cuando ya tiene eso, sí señor, yo lo recibo porque usted es como un miembro, como un club. Cuando usted empieza de su edad, cotiza, cuando ya tiene tiempo, se va para el club. Y efectivamente es un club de todo, ya lo tienen como un rey, masajistas, cancha de golf, cancha de tenis, de todos los juegos, la habitaciones, atención personalizada, médicos, psiquiatras, todo, o sea, le dan de todo. ¿Por qué? Porque te está cotizando. Con la condición también, no sé si Pero será así. eso cotizan con qué por ciento, profe. Más o menos, no sabe. No, no sé, pero eso es es como una, ya le digo, es como una membresía que usted va pagando. Sí, pero me imagino que deben decirle que debe tener tantos años cotizando para poder entrar ahí. Sí, señora, a ellos mínimo me imagino que le ponen los últimos 15 años o algo que usted cotice. Es una forma de tener dinero, mire cómo y usted después. Y después creo que también, estando usted ahí, como usted está pensionado, también recibe una plática de ahí. No sé cómo será, pero sé que están funcionando en esas ciudades y en otros países. Lo que ya son acá por fundaciones Está y buena es para hacerla aquí en Cincelejo. los recursos, sí señora, una buena empresa, de idea de empresarial. Bueno, seguimos. Entonces, usted con su certificado ya y con sus aportes, papeles, pagó la salud, su RUT por primera vez, el RUT es indispensable, porque el RUT nos va a dar la información. Eso cuando hacemos los registros contables, es el que nos dice qué clase de persona es, si es natural o jurídica, si es de responsable o no responsable, gran contribuyente o no, agente de retención o no, si es una entidad sin ánimo de lucro, una EXAL, etcétera, o si perdió la condición y todavía es régimen ordinario. O sea, todo nos lo da el RUT con una impresión actualizada. Porque a veces traemos un RUT y es un año y no sabemos en ese año si la DIAN ya por oficio, por resolución, ya la actualizó y la cambió la calidad al contribuyente. Entonces a veces mucha gente, lo repito varias veces, se engaña porque uno le pide, tráigame el RUT actualizado. No, no es la expresión, porque actualizar lo que yo tengo que meterme a la DIAN y actualizar alguna información al RUT. Es simplemente ingresar a la plataforma de la DIAN e imprimir el RUT y en la parte superior, inferior derecha, me sale la fecha de impresión. Si lo bajo ahora mismo, lo descargo ahora mismo, me sale hoy, 1 de septiembre, a las 8:44 de la noche que lo descargué. O sea, es actual. Muestra, tiene que ser prueba. Y con eso sirve para todo eso. Luego de ingresar todo eso, más papeles que tenga, si tiene que seguro aparte, fotos, evidencias, etcétera, metió su cuenta para el proceso de pago a contabilidad, donde la contabilidad le va a hacer una obligación. ¿Qué es la obligación? La obligación es un registro contable que afecta el presupuesto en sus obligaciones. Esas obligaciones generan las cuentas por pagar presupuestales y a nivel contable generan las cuentas por pagar contables. Se están llevando a un pasivo contable, una cuenta 2 del pasivo. Mientras que presupuestalmente se está llevando al rubro de ese presupuesto que queda pendiente por pagar. Generaría una cuenta por pagar presupuestal y una cuenta por pagar contable. Después viene el paso del pago a la tesorería, donde ya desaparece esa cuenta por pagar
y quedaría totalmente pagada, que es la ejecución del presupuesto. No se ejecuta solamente cuando pague, solamente usted lo pague, sino desde el momento en que esto hizo el registro presupuestal. Un ejemplo de un CDP para amparar viáticos. Información en ninguna parte está el nombre del funcionario, solamente dice que el rubro presupuestal para amparar viáticos y gastos de viaje por un valor de 1.400.000. Está el responsable, está el valor del CDP, está la fecha y está una numeración de CDP 11127. Eso de la numeración ya depende de la entidad para llevar un control. ¿Qué pasa si el funcionario no utiliza el CDP? Se liquida. ¿Qué es liquidarlo? Entrar al sistema o manualmente en Excel, quitar el valor, ya no puedo utilizar ese número sino otro, y ese valor de 1.400.000 vuelve al rubro original de viáticos y gastos de viaje. O sea, nuevamente lo suma, porque no me lo gasté. Pero profe, si sí. Pero una pregunta, ¿a ustedes ahí manejan el CII? ¿El qué? El CII. Ese de nacional. Sí. No, son entidad territorial, no, eso lo manejan las entidades nacionales. Todas las entidades nacionales. Ese sí creo que... ¿Ustedes todo lo cargan que manual? No, por un sistema también, un software, pero que no es integrado a nivel nacional como lo tienen las entidades nacionales. Ya. Es prácticamente local, es en la nube también, es en línea, ustedes de cualquier lugar del mundo lo pueden también acceder, pero es solamente para esa entidad, no está... Y las otras entidades que conforman para consolidación, consejo, personería, contraloría, son las únicas que... Los colegios. Pero las demás entidades tienen que tener su otro software, la gobernación tiene otro software. En un futuro, esa pregunta que usted, en un futuro se pensó algo, la contaduría pensó hacer algo como un software gratis así para todas las entidades, pero no se pudo. Que todas las entidades manejaran también, porque eso es muy riguroso. No se pudo porque es muy riguroso. Que lo diga usted, que creo que maneja esa parte. Si usted no carga ese CDP en la fecha que debía, queda para el siguiente día, o tiene que hacer otro, anular ese, porque ya no se puede. O el contrato se le aplaza porque el contrato tenía que salir con esa fecha. Tiene que cambiar contrato, hacer otro sí, etcétera. O sea, ese de nivel nacional va caminando la gente, la lleva a raya tipo banco. Si yo tengo que hacer algo, me tengo que quedar, son las 8:48, tengo que hacerlo antes que sean las 12, porque lo que sean las 12 pasa el siguiente día y ya no me sirve. Entonces, si lleva a la gente al trote, es un sistema de gestión. Pasamos al registro presupuestal. Esto todo es automatizado, lo genera el sistema, le da un número también amparado en el CDP. Para que puedan hacer el registro, tiene que estar el CDP. Yo no puedo hacer un registro sin CDP. Y yo no puedo hacer un CDP sin un rubro presupuestal. Mire que todo va de la mano. ¿Qué es un rubro presupuestal? Lo que hace parte del presupuesto. Sea de ingreso, sea, perdón, es de gasto, porque los rubros de gasto se sacan del presupuesto de gasto. Mientras que de presupuesto no se hace ningún papel de ejecución, solamente se ejecuta. ¿Quién lo ejecuta? Se ejecuta inversamente porque viene de tesorería. Lo que ejecuta en tesorería los ingresos en contabilidad va a registrar la ejecución en el presupuesto de ingresos, mientras que el de gasto es a la inversa de este, nace desde gasto, desde el rubro, pasa a contabilidad y muere en tesorería con el pago. Y si no lo pagan, queda en una cuenta por pagar. Y si usted no alcanza en presupuesto, usted tiene su registro y no alcanza a diligenciar su cuenta, su factura, su cuenta de cobro, le va a quedar en una reserva. Eso lo vamos a tocar ahora más adelante un poquito, con los ejemplos. Entonces, listo. Miren que el viático, el CDP que estaba anteriormente, está por 1.400.000, pero ese 1.400.000 es una solicitud que hacen, debe ser porque van a viajar 2 o 3 funcionarios.
Entonces, el primer funcionario que viaja le hacen una asignación de 697,990. Está la resolución para todo, tiene que estar amparado con una resolución de pago. ¿Qué tiene aquí? Aquí le dan la fuente, que es recursos propios, 20 RLE de recursos propios, la fuente por donde se va a pagar. Está el rubro, nuevamente, que es de viático. Y se le asigna ya un valor de 697. ¿Qué pasó entonces con el 1.400.000? A 1.400.000 le restamos 697,990 y ese saldo queda en ese CDP hasta que se haga el nuevo registro al otro funcionario. Luego del CDP, con la resolución que ampara, que es el soporte para que este funcionario viaje, la compra de los tiquetes aéreos, si es por aéreo, si no es aéreo, ya pues después legaliza con los tiquetes terrestres, la certificación de la estadía, si fue por un seminario o si fue por una actividad de la empresa, de la institución, tiene que certificarle la permanencia. Y si fue a hacer una capacitación, tiene que traer el diploma de capacitación y certificado y la permanencia. Porque si no, le toca después cancelar. Es un préstamo que se lleva a la cuenta de viático. Ahí vemos el registro, entonces. Estamos llevando el registro ya en nombre propio, el valor, una causación que tiene un número. Se hace la parte contable, que se evidencia ahí en eso, y también se ejecuta la parte presupuestal. Ahí está creando ya con ese registro la cuenta por pagar presupuestal y está creando el pasivo cuenta por pagar contable. Con la 190603 general de viáticos, la 249027 general de viáticos y gastos de viaje por 697. Y procede el pago. El pago es el egreso. El pago es el egreso, donde ejecuta entonces esa obligación, dejándola de ser cuentas por pagar a cuentas canceladas. Ya desaparece entonces esa cuenta por pagar y queda como pagada. Y desaparece la reserva porque ya se ejecutó al momento de hacer la obligación. Ejecuta el CRP anterior y ese CRP ya no se convierte en reserva, sino en una obligación. Y al momento de pagar la obligación, ya deja de ser obligación y se convierten en cuentas canceladas que van al archivo de la tesorería, que es el que se encarga de archivar esas cuentas para futuras inspecciones por parte de los entes de control, que pueden venir a través de envían un oficio y fijan fechas para inspeccionar los procesos, todo de que todo se ajuste a la norma, de que tenga los papeles necesarios, etcétera, para poder la ejecución de eso. Esto voy a dejar de compartir y vamos entonces al tema que traíamos. Vamos a explicar algo, alguna duda del taller. ¿Cómo? No escuché, por favor, me repite. Vamos a realizar algo, porque no es tener una dudita, pero me preguntó usted y entonces está ocupado trabajando el día. No le he escuchado, le escucho entrecortado, no sé si era... Me repite nuevamente que no le escucho. Aló, dígame. Bueno, soy yo el que lo escucho mal. ¿Cómo lo escuchan los demás compañeros? Yo no lo escucho, no lo he escuchado, se lo oye entrecortado. No se escucha, profe. Ahora que mejor el internet, sí, porque no le entiendo lo que dice, las palabras cortas y no sé qué es lo que me está preguntando. De pronto me escríbeme de pronto por el chat o después cuando se le mejore la señal.
hace la pregunta. Bueno, entonces... Profe, estaba diciendo el compañero como que cuando tenía dudas no le contestaba, algo así, no sé. Que no le contestaba. Yo siempre, ustedes ven ahí, él estaba en el grupo, contesta la pregunta, la hacen por O el sea, grupo. que si surgiera alguna duda. Ah, si es una duda, tienen que hacerla, claro, y lo pueden hacer por el foro de consulta de la plataforma Moodle. No tanto el grupo es como una herramienta para rapidez, pero la verdadera es por el modo de consulta. Creo que una compañera por ahí fue la única que me hizo una, no sé si fue esa, sino una consulta por ahí. Los demás no han utilizado, entonces utilicen sin alguna duda por el módulo de consulta de la plataforma. Bueno, entonces, expliquemos entonces de qué se trata. Tenemos un presupuesto de ingreso de un municipio. También tenemos un presupuesto de gastos de un municipio, que tiene que estar equilibrado. Ese presupuesto de ingresos y de gastos del municipio tiene que estar equilibrado. ¿Qué es equilibrado? Que es la suma, que los mismos presupuestos definitivos. Profe, esto fue lo que envió ahora al grupo. Sí, sea Esto igual. Eso que es una guía. Sí, señor. Sea igual al presupuesto definitivo de ingresos. Miren que aquí le puse la fórmula y eso está, verifica que cuadre la información. ¿En qué tiene que cuadrar también? En la fuente de financiación. La cantidad de fuentes de financiación por el sistema de participación SGP, por recursos propios o regalías, también deben de coincidir con lo que se esté generando acá en el presupuesto de gasto. Miren que aquí le está diciendo la fuente por propio, es recursos propios, por sistema general de participación SGP o por regalías. Les está indicando por dónde es la ejecución. Una pregunta, disculpe, una pregunta, todo ese material aparece en la plataforma, en el módulo. Sí, señor. Profe, para uno imprimir ese material desde la plataforma, este material, no sé, lo tendrá que reducir porque este material, la hoja es grande. Esto no le va a caber en una hoja normal. Es simplemente para se puede ver. Claro, te lo puede imprimir, lo puede, no sé qué hará, lo pone más, pero le saldrá pequeñísimo, pequeñísimo. Y así sale pequeño. Ah, ya. Pero Bueno, usted, ¿por qué lo va a imprimir si lo puede tener ahí en el computador y observarlo? Ya. Y le salva una vida a unos árboles. Sí es. Entonces, miremos entonces, yo sé que ya algunos ya vieron, ya saben un poco, pero de pronto los que no, de pronto es nuevo el tema, entonces vamos a mirar entonces las partes de este presupuesto de ingresos, que lo conforma para su correcta ejecución, para poder tener ese léxico. Hablamos del código, aquí nos habla del presupuesto de ingresos de la vigencia 2020. Tiene un código. ¿Qué es un código? Es un código, es un rubro presupuestal. Es lo que llamamos rubro. Cuando hablamos de rubro de ingresos, podemos hablar entonces de rubro de ingresos corrientes. Entonces, el presupuesto es una I. El presupuesto permite. ¿Quién es la cuenta padre de todos estos rubros? Es esta I. Luego nos habla de unos ingresos corrientes y unos ingresos tributarios. Entonces, la subdivisión es 1.1, que es ingresos corrientes tributarios, y que son directos. 1.1.1, impuestos directos. Y la cuenta auxiliar se podría decir que es la cuenta que va a tener movimiento, que es el programa, y puede haber programa, subprograma, es el 11001, impuesto predial unificado. Esa es la cuenta que va a tener movimiento. Es la cuenta auxiliar, la cuenta detalle.
Entonces tenemos los rubros, los códigos, tenemos la descripción de ese rubro, vamos a empezar con este. Tenemos el recurso, nos dice que ese recurso de impuesto predial es propio es lo que genera la entidad. En este caso estos recursos son propios porque ese impuesto es municipal. Si estuviéramos hablando en la gobernación, aquí no nos podía hablar a la gobernación con un presupuesto de predial, ¿no? Porque no le compete ese ingreso. Pero qué pena, está compartiendo la pantalla, profe. Sí, señor. Mierda, yo lo dejé de ver. Bueno, no importa, tranquilo. Actualice. Si fuera la gobernación y saliera con rubro de esto, le iban a decir, no señor, usted no puede tener gobernación, no puede tener impuesto predial. O si es la nación no va a tener impuesto predial. O lo contrario, el municipio, impuesto de IVA. Imagínense un municipio cobrando el IVA o un municipio cobrando impuesto de renta, cobrando la renta. Poco. O un municipio cobrando el impuesto de huello de ganado mayor, que está a cargo del departamento. O impuesto al consumo de cigarrillos, de licores, de vino, eso es departamental. Este municipio, entonces sí, estos son procedentes los recursos que tiene aquí, impuesto predial, recursos propios, digamos que es propio porque es la entidad que lo produce, es un acuerdo, eso fue aprobado mediante ese acuerdo. Y el presupuesto inicial, cuando hablamos de liquidación del presupuesto, ya este presupuesto está listo, liquidado. ¿En qué está liquidado? Está liquidado tanto el presupuesto de ingresos con sus valores, como el presupuesto de gastos con sus valores, de una forma equilibrada. O sea, ya tengo mis ingresos y en qué me los voy a gastar. Estamos hablando todavía entonces del presupuesto de ingresos. Hablamos de una apropiación inicial. Esta apropiación inicial, que es el presupuesto inicial, por ejemplo, en el caso de impuesto predial, voy a agrandar un poquito a ver si no daño. Impuesto predial es de 1.096.928.800 pesos. Vamos a tener entonces que ¿qué viene siendo? Presupuesto inicial. Pero para que sea presupuesto definitivo, tiene que pasar, si las tiene, por una adición o por una reducción. La adición suma, como su nombre lo dice, va a sumar al rubro, mientras que la reducción resta. La adición, como su nombre lo dice, suma, la reducción resta al rubro. Esta adición y esta reducción tienen que ir acorde con el presupuesto de gastos. Si adiciono en el presupuesto de ingreso, tengo que adicionar en el presupuesto de gastos. Si aquí en el presupuesto de ingreso, en predial, adiciono 100 millones de pesos en adición, tengo que irme al presupuesto de gastos y adicionar esos 100 millones. ¿Qué puede ser? En un rubro, en varios rubros. De pronto compra de papelería, en viáticos, en nómina, etcétera. O sea, puede ser un rubro o varios rubros. Esos otros 100 millones de pesos que quería adicionar. Y si reduzco, igualmente. Si reduzco acá en reducción, por ejemplo, ese rubro de predial lo reduje en 96.928.800 para que me queden 1.000 millones cerrados. Tengo que irme al presupuesto de gasto y disminuir también una reducción, un rubro del gasto. Tengo que quitar entonces a viático, ya no me van a viaticar más. No se van a ir por quien quiera viaticar, se va por tierra, no hay transporte aéreo. Vamos a disminuir la papelería, ahorren papel, utilicen un doble hoja, energía, empiezan ahí los recortes, ya no vamos a contratar a los 2 abogados, contratemos uno. No íbamos a los 3 contadores que vamos a contratar, ya no, solamente uno, etcétera. Empiezan los recortes presupuestales para poder entonces llegar a equilibrar ese presupuesto de ingresos con ese presupuesto de gastos. Teniendo entonces ya el presupuesto definitivo, en este caso el predial no tuvo ninguna adición ni modificación, queda el mismo. Vienen entonces los recaudos.
¿Qué son los recaudos? Los recaudos que se den en ese mes por predial. Estamos hablando entonces del recaudo del mes de enero. Cuando hagamos el recaudo de febrero, va a ser el recaudo de febrero. Y cuando hagamos el recaudo de marzo, o sea, un trimestre y así sucesivamente, usted le puede ingresar las columnas que quiere. Esto porque lo estamos haciendo de una manera manual, sencilla, pero en la vida real es si alguna entidad llevaban antes los presupuestos en Excel, era engorrosísimo porque detrás de esas líneas tenía que desplegar otra línea para llevar el detalle, para que eso lo fuera sumando, para poder tener una información. Hoy en día ya con los software nos ayudan mucho en la vida. Usted solamente digita las apropiaciones, los rubros, el software le hace lo demás al momento de usted hacer el CDP, el registro, etcétera, lo hace automático. Pero para poder comprender un software automatizado, sea contable o presupuestal, usted primero tiene que comprender manualmente qué es las operaciones que está haciendo el sistema, para que usted también lo pueda auditar en un momento dado. Entonces, usted primero tiene que saber cuáles son las operaciones para, como dicen por ahí, que para poder ser chet, usted para llegar a ser chet, primero tiene que ingresar por lavaplatos. Lavaplatos. Y ahí va aprendiendo. Esos son dichos que dicen por ahí que a veces no son reales. Muchos estudios van directo a hacer check, no pasan por lavaplatos. Entonces tenemos los recaudos del ingreso de enero, de febrero y de marzo. Eso nos da un acumulado de esos recaudos acumulados. En este caso solamente tenemos enero. Si tuviéramos febrero, sumar a febrero, sumar a marzo, abril, los meses que estuvieran, hasta diciembre si ya estuviéramos todo el año. Entonces tiene que ir los recaudos. Oye, si en un mes no hay, pues cero. Entonces la sumatoria de enero, febrero y marzo me da el recaudo acumulado. Total, ¿cuánto se ejecutó? El acumulado que me dio acá. ¿Cuál es el acumulado que me dio? Los 560 millones 454 es el total ejecutado. Y el saldo por ejecutar, ¿de dónde sale? Del total ejecutado menos el presupuesto definitivo. Al presupuesto definitivo menos el total ejecutado. Me sale el saldo por ejecutar. En este caso tenemos presupuesto definitivo 1.096.928.800. Le restamos el total ejecutado, que son 560.464. Y nos da 536.434 por ejecutar de ese presupuesto que teníamos ya de predial. Porcentaje de esa ejecución, mire que ahí nos dice que llevamos ya el 51.9%, o sea, llevamos más de la mitad. Ese porcentaje nos sirve para tener datos estadísticos que representa ese porcentaje con respecto a los demás rubros y cuál es el porcentaje de ejecución de ese rubro. ¿Cómo es la fórmula? Es el total ejecutado, viene siendo los 560.464 entre el presupuesto definitivo, entre los 1.096.928.800 por 100, y cogemos dos cifras, dos decimales, y eso nos arroja un porcentaje de ejecución del 51.09%. Estamos a grosso modo, ahora vamos a ver de dónde salen esas cifras más adelante. Esta semana, estos 2 días principalmente son para la explicación de este taller. Tenemos entonces las adiciones y reducciones. Vamos a ver un ejemplo que se hay aquí. Aquí hay una reducción de 15 millones de pesos. El rubro original estaba por 62.500.000 menos una reducción de 15 millones, ese rubro queda por 47.500.000. Ya explicamos aquí la parte que tiene todo el ingreso. Ahora me voy aquí para poder medir la parte del presupuesto de gasto.
donde vamos a ver cómo confluye esta adición, esta reducción. Y algo particular que tiene el presupuesto de gasto es que tiene otra casilla más que se llama unos créditos y contracréditos. Vamos a explicar de qué se trata cada uno de ellos. Tenemos entonces el presupuesto de gastos. Al igual que el presupuesto de ingresos, también cuenta con un código, que es el rubro presupuestal. Aquí está inmerso todo lo que es la ejecución del consejo y personería, pero para efectos didácticos no lo estamos tocando, solamente queda ahí como información. Solamente vamos a tocar el presupuesto de la alcaldía como tal, de la entidad. Eso tiene una serie de códigos. También la cuenta padre, que es la cuenta, dice aquí que es el 2, que es el presupuesto de gasto de la vigencia 2020. Ahí está la sumatoria de todo. ¿Cuánto es el presupuesto? 13.837.928,800 pesos. Ese es el presupuesto de gasto, que es igual al presupuesto de ingresos, están equilibrados. Tiene unos rubros, ya estamos viendo los rubros, también como cuentas padre, hasta que llega al rubro, se podría decir un rubro de detalle, o lo que es un programa o un subprograma. En este caso puede ser un programa que nos va a decir la cuenta de detalle con relación a quién, al sueldo de personal, que es la nómina, el pago de sueldo. Está amparado en el rubro 20311101. Es aquí. ¿De qué fuente, de qué recurso es? De recursos propios. Entonces recuerden que ya eso lo hemos tocado cuando en las partes del presupuesto, aparte de toda su ejecución, está conformado entonces por el presupuesto que es gasto de funcionamiento, 1, serían los gastos de funcionamiento. Dentro de esos gastos de funcionamiento están también los gastos generales, que pueden ser adquisición de bienes o adquisición de servicios. Luego una otra denominación que es la deuda pública. Y la última denominación que es la inversión. Que la inversión, recuerde que puede ser financiado por recursos propios o también por fuentes nacionales como el Sistema General de Participación, regalías, etc. Entonces vemos las partes ahí del presupuesto. Funcionamiento, deuda pública, gasto de inversión. Ya lo habíamos tocado eso en temas anteriores. Va a tener una apropiación inicial, va a tener una adición, que también si aquí donde va lo que adiciono allá en el presupuesto de ingresos, lo tengo que adicionar en el presupuesto de gasto. Va a tener una reducción, lo mismo, lo que reduzca el presupuesto de ingresos lo reduzco en el de gasto. Pero miren que aquí ya va a salir algo nuevo que no puede tener presupuesto de ingresos, que son los créditos y los contracréditos. Entonces, ¿qué es un crédito? Es una adición más que suma, pero se da entre los rubros de las mismas condiciones del mismo presupuesto de gasto. No se mezcla con el presupuesto de ingresos, como es la adición y la reducción que tiene que tocar al presupuesto. Acá el crédito y el contracrédito están directamente en el presupuesto de gasto y hace para que lo modifique. Por ejemplo, si hago un crédito, los créditos suman. Los créditos suman. Pero si hago un contracrédito, los créditos restan. Vamos a tener después de todo eso los créditos y contracréditos. Ya recordemos, los créditos suman, los contracréditos restan. Profe. Sí.
Es decir que... Verdad, me estoy escuchando la voz. Que si yo hago un contracrédito Un momento, en apaga el el micrófono. presupuesto de gasto... Un momento, ya. Ya apaga. Ahora sí diga la pregunta. Diga. Que si yo hago un contracrédito en el presupuesto de gasto, ahí mismo tengo que hacer un crédito, ¿cierto? Es decir, le quito a un rubro una parte con un contracrédito para adicionarlo con un crédito en otra parte, en otra cuenta que quiera adicionarle más dinero. ¿Es así? Sí, señor, así es. Pero que Y tenga porque ahí veo, por ejemplo, porque ahí veo que en el arriba, bueno, no alcanzo a ver total, pero veo créditos y contracréditos en la misma cuenta, o sea, ¿qué sentido tiene? Profesor, ¿me está escuchando? ¿En cuál crédito y contracrédito en la misma cuenta, Juan? Ahí en la línea número 4.347.068.000 pesos. Tiene una adición de 72 millones, una reducción de 16 y un crédito y un contracrédito por 31 millones. ¿Qué pudo pasar ahí? Sí, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que acá es la sumatoria de todo esto. Esto de arriba. Sí, señor. Esto es una sumatoria general, mire que ese es... Pero vamos a ver los rubros, tiene que ver en los rubros específicos. Este es sumatoria general, busquemos esto aquí hay 30 millones que están aquí, mire, que es honorarios, pero no tienen contracrédito acá, porque tiene que haber contracrédito en la otra contrapartida. Y 30 millones en compra de equipo. Allá es sumatoria. Allá es la sumatoria total de créditos y contracréditos. Sí, señor. Entonces, tenemos el presupuesto definitivo después de tener los créditos y contracréditos. Ahora vemos un ejemplo rápido de eso, antes de iniciar ya con las operaciones de registro de la contabilidad que van afectando los rubros, tanto en el ingreso como en el de gasto. Estamos haciendo un recuento que consta Entonces, tenemos los CDP expedidos en enero, o CDP en febrero, o CDP en marzo. Esos CDP se suman y dan la acumulación de CDP, que me van a afectar ¿a qué? Me van a afectar el saldo presupuestal. ¿Cómo así me va a afectar el saldo presupuestal? ¿Cuál es el saldo del CDP? El saldo del CDP es este acumulado en CDP menos el saldo, está en la otra hoja, menos el saldo de los registros presupuestales. Por eso me da 0, porque el registro también, el registro acumulado va a tener 9.800.000. Luego entonces se lo resta este acumulado que acá no se ve, ahora está en la otra hoja, es acumulado del RP, se le resta el acumulado del saldo. O sea que ese CDP quedó sin saldo, quedó ejecutado. Entonces, ¿cómo se explica esto? Usted hizo el CDP por 9.800.000. Listo. Ese 9.800.000 le va a afectar que el presupuesto que usted tiene. ¿Cuánto tengo de presupuesto? Tengo 70 millones de pesos. ¿Cuánto ejecuté en acumulado CDP? 9.800.000. Por lo tanto, el saldo de ese rubro es 70 menos 9.800.000. El saldo del rubro es de 60.200.000. Saldo del rubro. Acumulado de CDP. Si yo no hago más registros, si no hago ese CDP, pero no tiene ningún registro, aquí me va a aparecer esos 9.800.000. Pero como ya hice un registro, ¿dónde aparecen los 9 millones? No aparece, lo ejecuta porque 9.800.000 menos 9.800.000, aquí daría 0. Listo.
Antes de terminar de explicar todo, entonces, y no saliendo de la idea, seguimos con lo que era la adición. Busquemos acá, lo decía el compañero, busquemos uno por uno. En el presupuesto de ingreso, vamos a buscar una adición. La adición puede estar en un rubro o varios rubros. Lo importante es que es la sumatoria. En la adición, miren aquí en esta columna de adición y reducción, no va a dar sumas iguales. No debe dar sumas iguales, pero sí lo tiene que comparar con el presupuesto de egreso, que debe tener el mismo valor. Si usted adiciona en el presupuesto de ingresos, tiene que adicionar en el presupuesto de gastos. Entonces, en el presupuesto de gastos, también me tiene que salir en la columna de adición este mismo valor, 72 millones. O en la columna reducción, este mismo valor, 16. Entonces, miremos a ver. La columna de gasto, en adición, aquí estamos en adiciones, miren las primeras. Tenemos, vea, 72 millones de pesos y 16. O sea que ahí está equilibrado esa situación. Por ahí, entonces, son las pruebas que uno va haciendo. Entonces, tenemos que se hizo una adición de 52 millones de pesos. Buscamos entonces, esto es el presupuesto de ingresos, buscamos en el presupuesto de gasto a quién hicieron 52 millones de pesos. Adición de 52. O puede estar a veces repartida, pero aquí en este caso sí está bien, se hicieron al sueldo de personal de nómina. El sueldo de personal de nómina estaba en 240 millones más 52 millones de pesos, ahora está en 292 millones de pesos. ¿Y qué pasó en el presupuesto de ingresos? También tiene una adición. Iba a recaudar por este rubro, que es multas de tránsito. El presupuesto inicial de este rubro de multas de tránsito era de 25 millones, pero con nuevos estudios, que va a haber nuevas multas que instalaron unas cámaras de velocidad, de fotomulta, etcétera, se va a incrementar un poco más. Entonces ya eso soportado tiene esta adición de 52 millones de pesos. Entonces acá tenía 25 más 52, me da un presupuesto de ingreso definitivo de 77 millones de pesos por recursos propios. Una reducción. Mira, esta reducción está en 15 millones, que es material y suministro. Le va a quitar 15 millones, tenía 250 menos 15 millones, me queda en 235 millones. Una reducción de 250 a 235, una reducción de 15 millones. Buscamos también el presupuesto de ingresos y encontramos que hubo esta reducción también en este presupuesto de ingresos en espectáculos públicos. Teníamos estimado que iba a dar 62 millones 500, pero ya nos desestimaron que eso no íbamos a llegar, que máximo a 50 millones, entonces redúcale 15, le reducimos 15 millones a los 62 millones y nos queda un presupuesto definitivo de 47 millones 500. Eso en cuanto a reducción y en cuanto a adición. Un momento, vamos a tomar un poquito de agua, un momento aquí. Ahora seguimos. Listo, entonces ya tenemos cómo afecta la reducción. El millón de pesos lo reduce en venta de formularios y certificaciones, 1 millón de pesos. Aquí lo tenemos. 1 millón de pesos.
se lo redujo el presupuesto de ingreso, que estaba por 26 millones de pesos, menos una reducción de 1 millón, me queda un presupuesto de 25 millones de pesos por ejecutar. También el presupuesto de gastos, tuve que hacer la misma operación. Reducir en 1 millón de pesos las celebraciones cívicas y patrias, que antes estaban 3 millones. Tuve que hacer una reducción de 1 millón, me queda ahora en 2 millones de pesos. Lo vemos aquí. 2 millones de pesos. Lo demás de ese proceso de suma y resta ya es una fórmula que va sumando a la mayor, va sumando a las otras, para evitar eso. Listo, pero en el presupuesto de gastos encontramos esta variable que es una crédito y un contracrédito. Busquemos lo que el compañero que estaba diciendo al rato. Encontramos un crédito y esto se hace ¿dónde? En el mismo presupuesto de gasto. Yo no puedo hacer un crédito contra el ingreso, no, se tiene que hacer contra el gasto, que tenga una relación directa. Si es recursos propios, yo no puedo entonces decir que la nómina la tengo por, entonces voy a hacer un crédito a la nómina, le voy a colocar 500 millones más y lo voy a coger de regalías. No, hay una desproporción y especulado también. Todo tiene que proporción. Si hago los ajustes necesarios entre las mismas cuentas de día, entre las mismas cuentas del Sistema General de Participación, entre las mismas cuentas de recursos propios. Recursos propios que la entidad produce propio. Puede ser, después que demuestre, puede tener su destinación específica para lo que va a hacer. Sí. ¿Cómo? Aló, sí. No, profe, de esto que está explicando, ¿se va a hacer algunos ejercicios o qué? Estos son ya los ejercicios. Ahí lo que pasa es que no queríamos complicarlo más haciendo los créditos contra créditos. Estoy explicando de dónde sale. Lo que sí vamos a hacer es hacer la ejecución de ingresos y de gasto de acuerdo a la contabilización que se tiene. Eso nos va a producir, además de la ejecución presupuestal, nos va a producir al final un balance que tiene que ir con todo un balance con sus débitos, sus créditos. O sea, es todo un proceso contable. Va a ser un proceso contable que ustedes... Estamos mostrando todo lo que es la parte de ejecución del ingreso y vamos a ver después cómo se une con la contabilidad. Aquí lo que estamos haciendo ahora mismo no toca para nada la contabilidad. Netamente esto es presupuestal. La adición, la reducción, los créditos y los contracréditos es netamente presupuestal. El CDP y el registro es netamente presupuestal. Cuando la afecta el registro es cuando se haga la obligación. Ahí sí viene presupuestal contable porque va a afectar la ejecución de ese registro, de ese CRP y el pago. Entonces, adición, reducción, crédito y contracrédito es presupuestal. Tenemos entonces y el contracrédito, los 30 millones, aquí lo encontramos. Si acá lo adicioné, acá si lo disminuí, pues tenía compra de equipo 150 millones y le hice un contracrédito que me disminuye por 30 millones para me queda un saldo de rubro de 120 millones de pesos.
Listo, tenemos ya entonces esa información. Ya sabemos entonces que la adición y la reducción van de la mano con el presupuesto tanto de ingresos como de gastos. Que el crédito y contracrédito solamente se realiza en el presupuesto de gastos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta el momento? Por ahora no, profe, las preguntas surgen es después. Entonces tenemos la otra parte. Entonces ya con esto que estamos haciendo aquí, vamos explicando de una vez también la ejecución de ese presupuesto de ingresos y de ese presupuesto de gastos. Vamos mentalizando a la teoría, a la forma de los registros, etcétera. Entonces tenemos ya esta información, que bien sabe, estas convenciones. Sabemos que es una entidad pública. Como entidad pública, es un régimen especial, es un no contribuyente, no declara renta, pero sí hace retención en la renta a sus proveedores, retención de IVA. Y internamente también para sus efectos tributarios de la entidad como tal, sobre su estatuto tributario, hace retención de ICA y hace unos descuentos de retención para el hospital Prohospital, que es una estampilla departamental. Actualmente el departamento, ya lo decíamos en otra clase, tiene una estampilla que es la estampilla Unisucre, que la retomaron otra vez porque el gobierno la activó, pero en algunos municipios, dicen, ¿por qué no se cobra o algo? Porque el estatuto tributario tiene que ser aprobado por el consejo. Ese descuento, esa estampilla, reconocerla, aprobada por el consejo para que se pueda hacer los respectivos descuentos. Como no lo ha hecho, que es el caso que está pasando en el municipio de Sincelejo, no está aplicando actualmente el 1.5, que es estampilla por hospital, ni el 0.5, que es la estampilla para la electrificación rural. Entonces tenemos estas convenciones que están acá, son nuestros proveedores. Un proveedor puede ser NR, un no responsable, un RC, régimen común, lo que llamamos responsable, un RCGC, régimen común, gran contribuyente, ya lo hemos visto, RCGA, régimen común, gran contribuyente, autorretenedor, y un REP, una entidad pública. Ya ustedes tienen el cuadro que trabajamos de retención de guía. El compañero que ingresó nuevo, sí, también eso está en la plataforma, esos cuadros, todo eso está ahí. Tenemos entonces unos movimientos en la entidad. Ya la entidad nos dice que la entidad pública entrega su presupuesto de ingresos y de gastos ya liquidado, que es el que vimos allá, con los respectivos ajustes presupuestales, como es adiciones, reducciones, créditos y contracréditos, tanto para el presupuesto de gastos, así como también para el presupuesto de ingresos. Entonces ya nos está diciendo que tenemos que tener nuestra base, nuestra guía aquí para nuestra ejecución contable, es el presupuesto. Todo lo que tengamos que hacer aquí, a menos que sea una depreciación, o a menos que sea un ajuste contable de traslado entre cuentas bancarias, o ajuste contable entre traslado por equivocación de una cuenta contable, etcétera, que se hace con un ajuste. O sea, me equivoqué, era en la 2490 y lo registré en la 2401. Eso no necesita mover presupuesto. Pero las demás cuentas sí, lo que es las cuentas, como los recaudos que se hacen, o los pagos
que se hacen. Entonces tenemos primero, en enero 6, recibe ingresos de los contribuyentes así. Ya ustedes sabemos que hemos trabajado esta clase de ejercicio. Por impuesto predial, 560.454.000. Por industria y comercio, 489.560. Por aviso de tablero, el 15% del ICA, 73%, 434, 73.434.000. Y circulación y tránsito por 89.564.000. Listo. ¿Qué nos dice ahí? Que estos dineros son consignados directamente por el contribuyente en una cuenta corriente. Entonces tenemos que hacer el ajuste respectivo, siendo la causación respectiva. Primero estos ingresos los causamos para después pagarlos al banco. No podemos llevarlos directamente al banco porque así lo exige la norma. Ya sabemos estos códigos, ustedes los manejan algunos. Que la 1305, el impuesto predial, los 560, en la 130508, el impuesto de ICA, en la 130521, avisos y tableros, y en la 130559, impuesto de circulación y tránsito por 89, y la contrapartida es el ingreso, estamos causando. La 410507, predial, 410508, ICA 410521, avisos y tableros, y 410559, impuesto de circulación y tránsito. Ahí todo, sumas iguales. Tenemos los registros entonces del ingreso al banco. Recuerden que estos dineros fueron consignados todos, que está haciendo la causación. Al banco, si quiere un solo banco, puede llevar un solo banco o lo discrimino, un banco por uno. Cada uno de los registros contra la cuenta donde las causé, contra la 13. Aquí la 13 quedó cargada con 89.564. Aquí la descargo crédito con 89.564 para que me queden cero. Y aquí ya termino la ejecución de ese ingreso. Ahora vamos a ver entonces esa ejecución, cómo la reflejamos en el ejercicio, en el presupuesto de ingresos. No me va a afectar el gasto, porque estoy haciendo una ejecución del presupuesto de ingresos. Están ingresando unos recursos. Entonces nos vamos al presupuesto de ingresos. Nos vamos a predial, nos dice que tenemos predial, industria y comercio, aviso de tablero y circulación y tránsito. Estamos aquí ya en predial, industria y comercio, avisos y tableros, y buscamos circulación y tránsito. Tenemos entonces aquí las mismas multas de tránsito. Aquí lo tenemos como multa. Vamos entonces a la ejecución de recaudo de enero. ¿Cuánto nos dice el recaudo de enero? Tenemos industria y comercio, avisos y tableros. Circulación y tránsito está acá arriba, mí. Circulación y tránsito está acá arriba. Tenemos entonces predial. Recaudo en enero. ¿Cuánto nos dice el ejercicio? Recaudo 560.454. 560.454 en enero. Lo mismo que circulación y tránsito, 89.564, que es este que está aquí. Nos falta impuesto de ICA, que está aquí debajo de predial,
por cuánto es la ejecución. Industria y comercio, vamos a ver. Industria y comercio por 489.560.000. Buscamos industria y comercio por 489.560.000, que es el acumulado de enero. Y avisos y tableros por 73.434.000. ¿Esto qué se afecta? Solamente tenemos enero, faltaría febrero, marzo. Nos da el recaudo acumulado, que es la sumatoria de enero, febrero y marzo. Eso a su vez me da el total ejecutado, que viene siendo el recaudo acumulado de enero, febrero, marzo, abril, los meses que de 560 millones. Saldo por ejecutar, ya sabemos dónde sale este saldo, que es el recaudo total acumulado, recaudo acumulado, menos el presupuesto definitivo. Eso nos va a dar entonces el saldo por ejecutar. Y la ejecución, ¿cuál es el porcentaje de ejecución de esos rubros? Es sencillo. Se toma entonces el valor que es la ejecución total entre el presupuesto definitivo. Entonces en este caso tenemos que la ejecución total fue de 560 millones entre el presupuesto definitivo, que es de 1096. Se ha recaudado un 51% de la meta del presupuesto. Lo mismo entonces para circulación y tránsito, para industria y comercio y para avisos y tableros. 29.37 para avisos y tableros. Circulación y tránsito 5109. Y la otra es predial, perdón. Y circulación y la circulación y tránsito por un valor de ejecución de 13.788.000. Listo, entonces miremos entonces el otro ejercicio, el otro punto. Miren que ahí, ¿qué pasó? Se movió. Perdimos otra vez ingresamos. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Estamos tomando unos registros y ejecutando el presupuesto de debida forma. En ese caso, el presupuesto de ingreso. Seguimos con los registros. El registro me dice que enero 7 se causa el servicio público de ahí está, es de energía, de agua, Electricaribe, eso no importa. A Electricaribe por por un servicio público del mes por 2.565.000. Nos dice que se expide el CRP número 001, el CRP número 001 también son los primeros, y la obligación 200.001. No hay pago porque solamente se causa. Solamente estamos causando. Pero aquí nos está diciendo algo novedoso también. Nos está diciendo que el presupuesto de gastos es un rubro para servicios públicos. El rubro es 2031120203. Entonces hay que buscar ese rubro en el presupuesto de gasto y buscamos el código 20
¿20 qué era? $20, 31, 12. $20, 31, 20, 202. Buscamos entonces qué está cancelando la persona en servicios públicos. No, estamos en servicios públicos. Perdón, en el de egreso. Nos ubicamos en el de servicios públicos, busquemos servicios públicos. Servicios públicos. Aquí está, mire que es el rubro 20, 31, 20, 203. El mismo que nos está diciendo el ejercicio, 20, 31, 20, 203. Servicios públicos. ¿Por cuánto? Por 2.561. 65, perdón, 2.565. Listo, ya sabemos que sí tiene. Ah, bueno, entonces miramos. Y si tiene para amparar esa disponibilidad, lo miramos. Nos dice que servicios públicos tiene 25 millones, más no ha tenido adición, tiene todavía 25 millones, o sea que sí, sí puede seguir, sí lo ampara. Vamos a ver aquí. Salió de la pantalla. Están viendo todavía lo del PDF, ¿cierto? Sí, profe. Yo sí, profe. Listo. Entonces tenemos servicios públicos. Nos está diciendo ya el ejercicio. Se causan. Por lo tanto, ¿hicieron CDP? Sí. Hago respectivo CDP. Tengo CDP. ¿Cuál es el acumulado? El acumulado de enero, febrero y marzo. Viene siendo el mismo. Luego viene el saldo del CDP. ¿Cuándo es el saldo del CDP ahora mismo? 0. ¿Por qué? Porque este acumulado se le resta con el acumulado que tenga ya de los CDP recaudados y me da el valor por ejecutar. Entonces vamos ¿Qué debe de hacer? No, en teoría ahí da 0 porque se ejecutó todo. Pero vamos a suponer debe dar 0 o sí tiene que dar 0 siempre. Da 0. Pero puede dar otro valor. ¿Por qué? Porque no se ejecuta todo. Usted me hace un registro. Me dice que ese registro por 2.565. Pero entonces usted le dice a contabilidad, mire, solamente voy a meter 2 millones de pesos. Recibos por 2 millones de pesos. El resto déjalo ahí para que no me den o me lleguen otros recibos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué se hace? Se expide entonces el registro presupuestal por 2 millones. Y ya que hace CDP entonces, ¿qué hago con los 565? Okay. Luego se liquida. No va a quedar por ejecutar. Se liquida al final de todo. Al final o después si usted ve que ya le falta. Cuando él lo decide sacar, pedirlo. Sí, decide pedirlo. El CDP está aquí, el CDP está en 0 porque se ejecutó todo con el registro. Ahora vamos a ver en la otra hoja. Y aquí el saldo del rubro es ¿cuál? Es el rubro original, el rubro definitivo, menos el CDP acumulado. Me da
el saldo del presupuesto. O sea, 25 millones menos 2.565 me da 22.435. Vamos a ver aquí entonces que sigue. Hay un registro, este es el registro de enero. Vamos a ver registro. CRP de enero. Vamos a ver acá. Las obligaciones. Se viene acá. Teníamos, ¿cuál era el rubro que estábamos trabajando? De 6 millones. Aló. Tenemos de los 6 millones. No, 2 millones, no en 6 millones, 2.565 en servicios públicos. Tiene la continuación. Este es el acumulado de los CRP. Miren que es el acumulado. ¿Cuánto es el acumulado? 2.565. Se hicieron obligaciones. Total obligación. Por el mismo valor. Quedando en cero este valor aquí. O sea que a este valor, aquí le da un saldo. Pero tiene que dar cero. Porque este valor de aquí, los 2.565, si no hubiera ningún valor ejecutado, daba 2.565, pero como hay un valor que ellos cancelaron, que en la teoría, en el ejercicio que les estoy proponiendo dice que se causó todo, no se ha cancelado. Por lo tanto, queda ahí todavía en una obligación. A ver, la obligación, queda en obligaciones, acumulado de obligaciones. ¿Cuánto queda? Por 2.565. Y se hizo. Profe. Sí. Ahí es muy importante recalcar que uno debe llevar en cuenta esos saldos que le van quedando al final del periodo para uno ver y de pronto invertir esos dineros en otro lugar, ¿no? Liquidarlo o hacerle un traslado, etcétera, donde se necesite, sí, puede ser. Sí, es importante, por eso la ejecución del presupuesto bien llevada nos va a dar una buena información que nos va a servir para la toma de decisiones, para hacer eso, traslados, hacer las compras que se deben hacer o no se deben hacer. Entonces, mire que solamente no hay pago. Llegamos entonces hasta la obligación. Hasta la obligación, porque no hay pago. Bueno, vamos a dejar por esta noche. Mañana continuamos, Dios mediante. Sigan montando sus actividades. Nos vemos entonces mañana. Que descansen. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Gracias.